¿Sabes cómo llaman el barrio, colega? El fracaso, tío. Fracaso, men. Porque no paro de sacar cosas fracasadas en el canal. Muy buenas, viejuners. Bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, una nueva consola fracasada viene al canal. La Panasonic 3DO. Una consola que, bueno, viene en una caja muy grande. Es una consola que era hiperpotente, iba a ser la revolución en los años 90 y la verdad es que acabó pues siendo un fracaso. Y en el vídeo de hoy vamos a revisar su historia, vamos a probarla, vamos a destriparla y vamos a hacerle de todo. Así que, amigo Tentáculo Púrpura, hoy sufrirás. Venga, viejuners, vamos para allá. Este maravilloso vídeo está patrocinado por Letyshops. Gracias a ellos conseguiremos recuperar una pequeña parte del dinero que gastéis en algunas de vuestras compras online. Esto es gracias a que Letyshops contacta con tiendas en internet que le pagan por aparecer en su web. Y cuando nosotros compramos con ellos, parte de la comisión que ellos se llevan se nos devuelve a nosotros. Esto se llama cashback. Hay miles de tiendas a nuestra disposición, como podéis ver, así que tenéis muchísimas a escoger. Para conseguirlo es muy fácil. Os registráis en Letyshops con el link de la descripción del vídeo y una vez instalada su extensión, cuando estéis en la página donde vayáis a comprar, haciendo clic aquí, si está disponible el cashback en esa tienda, lo activaremos y ya podremos comenzar a ahorrar un poquito de nuestras compras. Además tendremos acceso a muchas ofertas. Yo la verdad es que lo uso desde hace tiempo y poco a poco consigues un dinerillo para darte algún capricho viejuno. Así que os lo recomiendo. Como sabéis, en el canal tenemos una sección muy completa de vídeos sobre consolas fracasadas, en la cual hemos repasado desde consolas muy antiguas, como la mítica Virtual Boy de Nintendo, pasando por consolas como la Atari Jaguar, una consola que le encanta a John Viejuner, o consolas más actuales como la mítica Zibo o la Ouya. Os dejo aquí arriba y en la descripción la lista de estos vídeos. En una de las entregas de esta sección os mostré la Bandai Pippin, que era una consola que desarrolló Apple, que tiene algo en común con el cacharro que os traigo hoy. Lo que tienen en común es que son consolas que realmente son tecnologías patentadas por un fabricante, con el objetivo de ser vendidas a terceros para que sean esas otras empresas las que fabriquen dicha consola. Por supuesto, dichas empresas en contraprestación tendrán que pagar para tener derecho a usar dicha patente. La consola de la cual hablaremos hoy es la 3DO, y en su historia hay el nombre de alguien a tener en cuenta, Trip Hawkins, que es el fundador de la desarrolladora Electronic Arts. En el año Nuestro Señor de 1991, Trip Hawkins, el fundador de Electronic Arts, creó la 3DO Company, una empresa que realmente era una asociación entre Panasonic, LG, AT&T, MCA, Time Warner y Electronic Arts. El objetivo de esta empresa no era otro que el de crear una consola de nueva generación revolucionaria, con una filosofía diferente a las que partían la pana en aquel momento. Trip Hawkins era una persona que renegaba bastante el monopolio que parecían tener en el mercado Sega y Nintendo. Veía en ello muchos aspectos negativos y una manera de hacer que no comulgaba para nada con lo que él tenía pensado. De hecho, en aquella época no permitió que Electronic Arts desarrollara juegos para consolas. Se dedicaron única y exclusivamente al mundo de los juegos de PC, en el cual tenían menos ataduras y podían hacer un poquito pues lo que ellos querían. El objetivo inicial de la 3DO Company era el de crear una tecnología para que cualquiera que quisiera pudiera fabricar su consola mientras siguieran los estándares que ellos habían diseñado y, por supuesto, les pagaran por ello. En un principio debían pagar por cada consola fabricada y además a los desarrolladores se les impuso un canon de $3 por cada juego que vendieran de esta plataforma. La 3DO se trataba de una consola de siguiente generación a las que estaban en aquel momento en el mercado, que eran Super Nintendo y Mega Drive. Se trataba de una consola de 32 bits con unas características de hardware muchísimo mejores que sus competidoras. Llevaba una CPU ARM60 personalizada de 32 bits que corría a 12,5 MHz, tenía 2 MB de RAM, 1 MB de VRAM, a nivel de capacidad gráfica nos daba una resolución de 640 x 480 con 16,7 millones de colores y tenía además 2 coprocesadores de vídeo y usaba como soporte de almacenamiento para los juegos el CD-ROM. Para que os hagáis una idea, la diferencia versus Super Nintendo era bastante grande. La CPU de la Super iba a 3,5 MHz y llevaba 128K de memoria RAM y solo tenía una paleta de 32.768 colores. Está claro que 3DO era la caña, era mucho más potente que el cerebro de la bestia. La consola 3DO comenzó a ser comercializada en 1993. Inicialmente las empresas Sanyo, Panasonic y Goldstar son las que apostaron por ella. Además, para sorpresa de todos, Creative, el mítico creador de la Sound Blaster, lanzó un producto un poco raro, tal y como es en el vídeo del canal Lazy Game Reviews. Esta empresa creó una 3DO integrada en una tarjeta para pincharla en un PC de la época. Gracias a este hardware podíamos tener una 3DO en nuestro propio PC, pero ojo, requería tener en el sistema una Sound Blaster y un lector de CD-ROM de la marca Creative. Al final era un producto caro que no lo petó mucho en el mundo PC. Como siempre pasa en estos casos, la consola sobre el papel lo iba a petar fuertemente, a nivel de hardware era una bestia. Tenía que ser la leche, pero fue un fail. ¿Qué pasó con ella, amigo Tentáculo? Amiguito Viejuner,
3DO murió por ese modelo de yo creo la tecnología y tú la distribuyes, más el precio elevado. ¿Qué digo elevado? Elevadísimo. En América salió por la friolera de $700, cantidad que de momento disfruta el primer puesto en el ranking de las consolas más caras en su lanzamiento. Hoy en día sabemos que las consolas dan pérdidas los primeros años de su lanzamiento y que las empresas grandes sobreviven y empiezan a ganar dinero con el tiempo, con las ventas de consolas y videojuegos. O modelo de negocio Gillette, cosa que todas las marcas que lanzaron el modelo de 3DO no quisieron soportar, ya que no son marcas exclusivamente de videojuegos. Lo que iba a ser su segundo modelo, la M2, que al principio iba a ser un complemento y luego se convirtió en una consola, no sé a qué me recuerda, que nunca llegó a nada tangible. Pero alto, más tarde sí que hubo una marca que adquirió esa técnica de asumir pérdidas, Goldstar, pero llegó demasiado tarde, ya que para cuando puso su consola a $199, Sony y Sega se estaban comiendo el mercado de las 3D. Además, The 3DO Company vendió la exclusiva de la futura M2 a Panasonic, cosa que hizo que todas las marcas retiraran su apoyo a esta 3D. Cuando la empresa ya había cerrado, Trip Hawkins, fundador de The 3DO Company, admitió que este modelo fue la base de su fracaso y que para lanzar una consola se necesitan una empresa muy fuerte y que se encargue de todos los aspectos que la rodean. Pero la historia de la 3DO pudo ser muy diferente. Antes de su lanzamiento, Tom Kalinske, CEO de Sega of America, tuvo sobre su mesa el proyecto de la Sega 3DO y puede que el futuro de ambas empresas hubiera sido muy diferente a día de hoy, ¿o no? Por cierto, esta no me la vas a desmontar, ¿no? Si os apetece, pasaros por mi canal y suscribiros. Muchas gracias, Bijuner, y nos vemos. La verdad es que fue una verdadera lástima, apuntaba maneras, pero la consola no llegó a petarlo y duró poquísimo en el mercado. De hecho, con la llegada de PlayStation y Saturn, se aceleró su final y acabó desapareciendo. Aún así, llegaron a existir unos cuantos modelos diferentes de diversos fabricantes, como podéis ver. En el caso de la consola que vamos a ver hoy, fue el primer modelo que sacó Panasonic, el modelo FZ1. La caja en sí de la consola es grande, igual que los juegos, luego los veremos. Esta es la caja de la FZ1 de la Panasonic 3DO que me ha dejado el amigo Tentáculo. Fijaos que aquí viene una foto de la consola, aquí, características de hardware. Aquí indica que el CD-ROM que lleva es de doble velocidad, es el doble de la velocidad que funcionaba el CD-ROM original, que se usaba para música, etc. Real 3DO Interactive Multiplayer FZ1, este es el modelo. En la parte de atrás viene lo mismo y luego pues aquí no se lo han currado mucho. En el lateral viene pues una foto de lo que es la consola, el modelo y bueno, en el otro lateral exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver lo que había en el interior de la caja, que lo tengo por aquí. Lo primero que me llama la atención es el mando, fijaos, tiene una forma inspirada en el de Super Nintendo, pero con botones de Mega Drive, es un poco así raro. Si lo comparamos con un mando de Super Nintendo, fijaos que es bastante más grande, es más largo y tiene una diferencia ergonómica bastante interesante. El de Super Nintendo era recto, este no, este es un poco así, ¿no? Un poco ovalado. La verdad es que si lo coges se nota más ergonómico, más cómodo que el de Super. Fijaos que aquí, por ejemplo, tiene estas hendiduras que hacen que también se agarre mejor. Y bueno, el mando en sí tiene estos tres botones al estilo Mega Drive. Tiene los botones que parecen el Start y el Select, pero no lo son. Supongo que tendrán funciones similares. Luego tenemos la cruceta. Las gomas están ya pues un poco blandas de los años. Han pasado muchos años ya. Por aquí tenemos una salida de auriculares y un regulador de volumen, cosa curiosa en un mando de consola. Por aquí tenemos dos gatillos y bueno, el conector de lo que es el mando es DB9, es como el de las consolas antiguas o ordenadores retro de 8 o 16 bits. Es muy curioso. Por aquí tenemos el manual, es un manual que está muy bien hecho, la verdad es que está muy detallado, es un manual de calidad. Y bueno, hay instrucciones de todo tipo para conectar a la consola a la televisión, conectar pues todos los cables, el mando, cómo tratar los CDs, ¿vale? Ojo, no agarrarlos así, cogerlos de otra manera, está guay. Interesante, estos manuales te transportan hace muchos años, está muy bien este manual. Por aquí tenemos cables de conexión a lo que es el televisor, tenemos este que es un cable de vídeo compuesto y audio, el típico de las consolas de la época. Luego tenemos aquí pues un cable de antena. Esta consola también se podía conectar por antena a lo que es el televisor. Si miramos la consola en detalle, fijaos que la forma es muy peculiar, es cuadrada y bueno, en las esquinas tiene estas zonas así, estos pilares redondos. En el frontal podíamos ver el botón para extraer la bandeja del CD. Aquí tenemos el CD-ROM, que es de doble velocidad. Tenía solo un puerto de joystick un puerto de mando, cosa curiosa. Aquí tenemos el botón de encendido. Si miramos por detrás veremos las conexiones. Aquí tenemos un bus de expansión para conectar accesorios. Aquí tenemos un interruptor que podíamos escoger el canal
para conectar una televisión por RF. Aquí tenemos conector Super Vídeo, aquí pues el de vídeo compuesto con los conectores de audio y aquí el cable de corriente. Y por la parte de abajo, pues bueno, curioso, ¿no? Tiene muchas ranuras de ventilación, seguramente pues algo se calentará. Y bueno, ya tengo curiosidad por saber qué es lo que hay dentro, así que la destriparemos al final del vídeo, ya lo veréis, será interesante. Pues nada, vamos a conectarla y vamos a ver qué hacía este cacharro. ¿Sabes cómo llaman el barrio, colega? El fracaso, tío, fracaso men, porque no paro de sacar cosas fracasadas en mi canal. Bueno, pero a ver, cosas fracasadas como esta no me importa, colega, porque la Jaguar era guapa y esta también es una consola, es un pepinaco. También te voy a decir una cosa, hay una cosa que no he explicado, ¿sabes? La consola solo iba a un puerto de mando, ¿vale? Pero en el mando hay otro puerto al cual le puedes conectar otro mando, o sea, puedes encadenar mando y así jugar con los coleguitas y tal. Y esas cosas. Pues nada, oye, ya la he conectado a la tele, a la Telefunken de pruebas y bueno, vamos a probar los juegos y tal, pero mira, fíjate lo que nos ha dejado el tentáculo, tío. Un ejemplo de cómo eran las cajas de los juegos, tío. Era una vacilada que lo flipas. Fíjate qué grande, tío. Era más grande que un VHS. Lo abrías, aquí estaba todo bien explicado. El manual que parecía pues como un periódico de grande, ¿sabes? O sea, es súper ganso, tío. Y aquí estaba el CD, el juego, ¿sabes? Que vea con un muelle y tal. Que mola y tal, pero yo creo que se quisieron marcar la vacilada, ¿no? Para diferenciarse y tal de las consolas que había en el momento. Pero bueno, pues nada, oye, vamos a probar estos juegos. Bueno, todos no, pero unos cuantos, los más guapos que me ha dejado el tentáculo, tío. Vamos a probarlos, a ver cómo van. El primero que he probado, no puedo evitarlo, tío, es el Dragon's Lair, tío. Era un juego muy chungo, tío. Los colegas de la época nos flipaba muchísimo el apartado gráfico y tal, parecían dibujos animados. Realmente era un juego, tío, de esos basados en imágenes de vídeo y tal. Pero está claro que era muy difícil, tío. Era muy chungo pasárselo, tío. La jugabilidad era mala. O sea, en cada pantalla había que hacer izquierda-derecha o arriba-abajo. Pero claro, tenías que adivinarlo, ¿sabes? Una vez te aprendías los movimientos de memoria, pues ya está, ¿no? Ya te lo pasabas y todo el pollo y tal, pero tela. Otro de los juegos que me ha dejado el amigo Tentáculo es el Need for Speed. Y bueno, gráficamente no está mal, ¿no? Si lo comparamos con juegos de Mega Drive o Super Nintendo de la época, pues yo qué sé, ¿no? Está claro que había diferencia, la 3DO era un maquinote, estaba guay. Era como tener un PC Master Race de la época, pero hecho consola y tal. Luego teníamos el Super Street Fighter 2 Turbo, tío, un juegarro, tío, portado directamente del arcade, que era la caña, tío. La música estaba brutal, gráficamente era muy guapo, tío. Y de hecho en la caja te avisaban que podías comprar un mando especial para jugarlo y eso, tío. No están mal estos juegos, pero el amigo Jack Sparrow me ha traído unos cuantos princos ahí bajados de internet. Que a ver, que sepáis que esta consola también es tangable como era la de Bandai Pippin, aquella que os mostré. Es totalmente tangable, o sea, te bajas una ISO, quemas un CD y rula que lo flipas, ¿sabes? Pues nada, mi amigo Jack Sparrow me ha traído estos princos, que son verbatim, por cierto. Y nada, vamos a probar más juegos guapos. Estos juegos hay algunos de ellos que vais a flipar, ya verás. Pues gracias a Jack Sparrow, tío, podemos descubrir juegarros, tío, interesantes de la consola como el Wolfenstein 3D de ID Software, tío, que hizo especial para esta consola. Es una pasada, nen. O sea, es mucho mejor que el de PC, pero vamos, le pega 1000 vueltas a nivel de gráficos. Pero no podemos decir de lo mismo que hizo ID Software con el Doom para 3DO, tío. No sé, yo lo veo como un poco raro, tío. No va a una tasa de FPS muy molona y eso, ¿sabes? Lo que es innegable es que el musicote de esta versión es guapo, está muy bien, tío. A mí me mola mazo así, el rollo metalero y tal. Había otros juegos muy guapos, tío, como el Crash and Burn que estáis viendo. Un juego de carreras hecho para conductores con carisma como yo. Macarra nos llaman algunos, bueno, yo qué sé. En este juego, tío, podíamos revivir las historias del barrio, tío. Ahí conduciendo a saco, disparando, tirando misiles y tal. La verdad es que el rollo 3D que tiene en algunos momentos este juego, tío, es muy guapo de la época, tío. Está muy bien, tío. Yo creo que está muy logrado, ¿sabes? Luego tenemos otros juegos como este Policenauts, un juego que tenía mogollón de imágenes de vídeo y eso, que la consola pues será capaz de hacerlo y tal. Es muy guapo, creo que es de Fideo Kojima o algo así. No sé, ¿a quién se le ocurre llamarse Fideo, tío? Yo no sé, tío, qué gente más rara había en los 90. Bueno, la verdad es que la calidad de las imágenes de vídeo de este juego y de todos los juegos de esta consola estaba muy por encima de lo que había en aquel entonces, tío. Muy guapa la máquina, no veas, tío, mola mucho. Bueno, pues llegó la hora, amigo Tentáculo. ¿Qué hago con la consolita? ¿La destripo o qué? A ver, tú ya sabes que cuando entregas algo aquí, tío,
sí o sí lo estripamos, ¿sabes? Pero a ver, también te digo una cosa, que para hacer el vídeo hemos tenido que arreglarla, ¿sabes? Estaba rota y tal, la hermana ha tenido que meterle mano a la electrónica porque tenía algo en la fuente o no sé qué. O sea que ya que te la estripamos, te la hemos apallado un poco, ¿eh? Así que no te quejes, venga. Vamos a destriparla a ver qué lleva dentro. Fuanen, vaya mala pinta que tiene esto, colega. No sé si volverá a rular alguna vez. Bueno, aquí tenemos el CD, ¿vale? Que viene con una chapita y tal, ¿vale? Que va pues cogida con tornillos y todo el rollo. Si retiramos la chapita y los 4 tornillos que lleva el lector y lo apartamos con cuidado, no vaya a ser que le dé algo al tentáculo, colega. Fíjate, aquí tenemos lo que es la consola del interior y aquí tenemos otra chapa metálica. Este tipo de cosas se ponían para pantallar, para las interferencias, todo el rollo y tal, ¿vale? Esto en los 90 era muy típico en muchas máquinas, ¿sabes? En la Jaguar, acordaos que también tenía algo así, ¿sabes? Y bueno, aquí tenemos lo que es la máquina, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la RAM, aquí tenemos este chip tan pequeñito, tío. Este chip es el procesador, ¿sabes? O sea, es súper pequeño, tío. Aquí lo tocho era esto, ¿sabes? Los 2 procesadores gráficos, tío, que tenían. El Madame y el Clio, ¿sabes? Que les ponían nombres así super fashion y esas cosas de los 90, los chips, tío. Cómo mola. Aquí tenemos un vídeo encoder para el tema del vídeo, para descomprimir y tal, en tiempo real. Y bueno, por esta parte vemos la zona de la fuente de alimentación, que por aquí, yo qué sé, no sé qué le pasará a este transformador, pero está caliente todavía. Y mira que hace rato que la he apagado, ¿sabes? Por aquí vemos un fusible, reguladores de tensión, aquí condensadores y todo el rollo. Bueno, yo qué sé, no está mal la plaquita. A ver, a mí la Jaguar es que me tiene el corazón robado, ¿sabes? Me molaba más el aspecto de la placa y todo el rollo. Esta es más normalita, más como rollo, yo qué sé, tío, como más Panasonic, ¿no? Pues nada, viejunes, espero que os haya molado este rollo de la 3DO y nos vemos en el próximo vídeo, nen. Venga, hasta luego, Lucas.